Los faros han sido sinónimo de dirección, seguridad y estabilidad durante mucho tiempo. Con frecuencia se los considera una luz guía que orienta a las personas en la dirección correcta y los aleja del peligro. En general, el faro es un símbolo de dirección, esperanza, fuerza eterna del espíritu humano. Ese es el concepto de un faro, sus funciones y para qué sirve. Cuando yo te pregunto, ahora no como afirmación, sino como pregunta, ¿tú eres un faro? ¿Este concepto es realidad en tu vida? Y seguramente, como veo en sus rostros, la respuesta está entre que sí y que no. Te voy a leer una historia. Cuando una mujer hindú se hizo seguidora de Cristo, su marido y otros parientes trataron de hacerle la vida imposible. Un día un misionero le preguntó, cuando tu esposo se enfada y te hostiga todos los días, ¿qué haces? Le preparo una mejor comida y le baso mejor el piso, dijo. Cuando me habla ásperamente, les respondo con suavidad. En todo lo que hago, procuro demostrarle que desde que me hice cristiana, soy mejor esposa. Ese marido se resistió a todos los sermones del misionero, pero no pudo rechazar la práctica de su mujer. El Espíritu Santo se valió del gentil testimonio de aquella ama de casa y a la postre el hombre aceptó a Jesús. Cuando alguien nos trata mal, tenemos dos alternativas: abrigar resentimiento o buscar medios para demostrar el amor de Dios a nuestro prójimo. ¿Cuánto de ti ha muerto cuando has conocido a Cristo? El tema de hoy es: muramos al yo. Ahora eso tienes que decirte tú mismo, tienes que repetirte a ti mismo como en un espejo. Muramos al yo. Repite conmigo, debo morir al yo. Una vez más. Parte de los obstáculos para que el creyente deje de ser un faro o no pueda alumbrar o resplandecer como creyente es cuando prevalece el yo, cuando el yo sale más que Cristo. En esta historia de esta mujer hemos visto que antes, dice, de convertirse a Cristo, respondía a su marido como venía un dardo, entonces ella mandaba también otro. Pero cuando se convirtió a Cristo, dice que cualquier palabra áspera ella les respondía con suavidad y con su testimonio daba evidencias al mundo natural de que ella era cristiana. Y pese a que los misioneros iban a predicarle a aquel hombre a ninguna prédica pudo ceder su corazón, pero sí al testimonio vivo de su mujer, y aquel día dice que recibió a Cristo y también se convirtió. Parte de esta historia, mi papá era así. Y él no quería saber de la iglesia. Y es más, mi mamá fue la primera que entró a la congregación a ser creyente. Y mi papá andaba en las canchas, y ¿sabes cómo son las canchas? Bueno, antiguamente, ¿no? Y mi mamá de cada sueldo que él recibía, sacaba el diezmo y lo llevaba, y lo llevaba, y lo llevaba. Un día mi papá, como esas gotas cuando caen en la piedra, y poco a poco, mi papá cayó, pero cayó en el evangelio. Con los años fue guía en la iglesia, 15 años desarrolló el ministerio del pastorado.
Y nosotros todos, mis hermanos, somos creyentes, parte de la familia de mis papás. Casi la mayoría, son 9 hermanos, se convirtieron a Cristo. Pero algo tuvo que morir el día que conocieron a Cristo. Mi papá dejó las canchas, dejó la bebida, dejó de ser ese músico con la guitarra que hacía estremecer a todos. Ganaba o perdía, él estaba ahí cantando, pero dejó eso, murió todas esas cosas. ¿Qué ha muerto en ti el día que has conocido a Cristo? Vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Puedes abrir tu Biblia digital en tu celular, tomar notas. Tú eres un faro y parte de ser faro es morir al yo. Debemos morir al yo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. En la versión Reina Valera vamos a leer todos juntos, está ahí en la pantalla. 2, 3. El apóstol Pablo dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El apóstol Pablo en su vida antigua, él era un doctor de la ley. Tenía una posición acaudalada, era fino en una sociedad donde de generación se había acomodado. No necesitaba hacer mucho más que seguir los pasos de sus antecesores y continuar con esa vida. A lo largo de su recorrido se encontró con los discípulos de Cristo. Uno de ellos fue Esteban. Y Esteban murió apedreado a los pies de Saulo. Ese era su primer nombre. Desde aquel día le entró una ansia a Saulo de perseguir a los creyentes, a los cristianos, de hacerle la vida imposible, la vida a cuadritos. Tal vez aquí algunos le hacen la vida a cuadros a no sé quién. Pero Saulo adquirió ese día, al ver a Esteban ahí apedreado, le entró y se convirtió en un perseguidor de todos los cristianos. Y él planificaba muchas cosas en su corazón para poder hostigar a los creyentes, buscarlos hasta que ellos puedan desaparecer. En ese afán de su vida, de su posición acaudalada, de su autoridad que tenía, del conocimiento que llevaba, se encontró con aquel que tú y yo nos hemos encontrado un día, con Jesús. Y le cambió la vida. Aquel día que se encontró, Jesús le cambió el nombre y le dijo: te llamarás Pablo. Desde entonces, parte de su vida había muerto. Por eso en 2 Corintios el apóstol Pablo, él mismo desde la cárcel nos dice que ahora él era una nueva criatura. Este versículo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, nos habla de identidad. ¿De quién eres ahora tú? Y Pablo había renunciado a todos aquellos privilegios y ahora se había convertido en uno de los cristianos que él mismo perseguía. Y el final del apóstol Pablo fue decapitado por predicar aquel evangelio a quien él perseguía. Cristo te cambia. Él tenía un propósito, él tenía una familia, él tenía muchas cosas y todo eso renunció y dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que vivo ahora en la fe. Él llegó a decir esto después de haber renunciado todas estas cosas. Y alguien con autoridad en la vida diaria nos dice esto, nos habla de que debemos dejar esta vieja manera de vivir.
Los creyentes están llamados a encontrar su identidad principal en Cristo, no en nuestros logros, posesiones y estatus social. Y a veces lo que tenemos nos convierte en alguien. Y dejamos que eso crezca en nuestras vidas. Parte de ser un faro es morir al yo. Crucificar la carne. Así como Pablo habla de ser crucificado con Cristo, los creyentes están llamados a poner a muerte sus deseos y comportamientos pecaminosos. Si tú eres un faro, hay ciertos, tal vez vicios podríamos llamarlo, o costumbres que hemos traído de la vida antes de Cristo. Antes de conocer a Cristo tenía ciertas actitudes. Para que la nueva identidad pueda surgir, es necesario que esas costumbres puedan morir. ¿Cómo qué? Yo no soy amante del fútbol, por si acaso, pero me gusta ver. Pero hay personas que por ir al fútbol dejan ciertas cosas los domingos. Hacer morir eso es que Cristo crezca en nosotros. En el hogar, en la familia, cuando recibimos o hay una mala actitud de nuestra pareja, ¿qué es lo primero que sale? El ojo por ojo, respuesta y pregunta, ¿qué es lo que sale? Parte de eso debe morir para que Cristo crezca. De eso habla el morir al yo. También la palabra nos dice, la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Un hombre vendía, dice, leñas. ¿Ya? Era leñador, vendía leñas porque usaban leña en ese tiempo. Vendía de un tamaño. Ofrecía el tamaño de 1 metro de largo sus leñas. Pero todas las personas reclamaban dentro de sí, murmuraban porque les vendía 10 centímetros menos. Bueno, en su letrero decía 1 metro de largo, pero en realidad vendía 90 centímetros. Se habían enterado en medio de esa murmuración que este señor que vendía leña se había convertido a Cristo. Y uno de ellos se atrevió a ir a ver en su tienda, a ver si es que se ha convertido, ha debido cambiar algo de él. Fue a la tienda y se compró la leña. Mientras seguían murmurando, hablando de él mal en el grupo, él fue y compró la leña. Agarró su flexo y midió la leña. Y medía más de 1 metro. Entonces él corrió donde ese grupo y les dijo, ciertamente el vendedor se convirtió a Cristo. ¿Y de cómo sabes? Porque ahora la leña ya no viene menos 10 centímetros, ahora viene más de 1 metro. Este vendedor había conocido a Cristo y algo había muerto en él, engañar a la gente. Y creer aún más en Dios, porque tal vez al reducir el tamaño ganaba más, pero ahora daba más, porque ya no confiaba en sus habilidades, sino confiaba en Dios. Había cambiado su manera de vivir. Entonces el creyente dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe. Vivir en fe es dejar que Dios gobierne nuestra vida, nuestra economía, nuestra salud, principalmente, creo yo, nuestra economía. Porque la fe va de la mano de lo que tú crees cuando no lo tienes.
Cuando las cosas no están funcionando, pones tu fe, tu esperanza en Cristo, y esto se traduce en una realidad, en un mundo sobrenatural. Ya está hecho, pero pasa al mundo natural. Cuando estábamos cantando la última alabanza, en mi corazón cambió parte de lo que es el mensaje. Y cuando yo los estaba viendo a cada uno de ustedes, los vi con una carga. Y no sé para quién es el mensaje, o es para todos, y para mí también. Pero hay una carga financiera en tu vida. Y Dios dice a su tiempo. El coro decía, yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir. Yo quiero saber esperar y recibir. La vida del creyente que nos habla es de morir aquello que queremos apresuradamente. Y los tiempos de Dios son diferentes. Y a veces queremos acelerar las cosas. Pero Dios sabe por qué no hoy y mañana sí. Dejar que Cristo gobierne nuestra familia, nuestro hogar, mejora la calidad de nuestra vida y hace que el faro que eres tú guíe a las personas. ¿Estás siendo tú un faro? La vida cristiana es un viaje de fe, confiando en las promesas y la guía de Jesús. Esto implica una entrega diaria a su voluntad y dependencia a su fuerza. Significa tomar decisiones basadas en la fe en lugar del miedo. Muchas veces somos guiados por el miedo. El apóstol Pablo no dudó 2 veces en dejar su vieja manera de vivir, aunque eso implicaba que muchos privilegios que él tenía iban a quedar atrás. Cuando él decidió seguir a Cristo, dejó aquella investidura que tenía una posición, tenía autoridad. De lejos lo saludaban, pero al convertirse a Cristo, todo esto había cambiado. Dejó sus deseos. ¿Cuáles son tus metas, tus anhelos en la tierra? Tal vez acumular, hacer crecer cosas y tener 1, 2 o 3 bienes, otra movilidad, no sé qué herencia les voy a dejar a mis hijos y toda esta situación. Vivir para Cristo es dejar esto atrás, porque nuestra ciudadanía no es en la tierra. ¿Qué habremos de llevar cuando vamos a morir? Del polvo hemos venido y al polvo vamos a volver. Sin nada hemos llegado a esta tierra y sin nada nos vamos a ir y no vamos a llevar nada. Por lo tanto, nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, es en el cielo. Amén. Entonces, para ser faro, iluminar bien, tiene que morir el yo. Y quiero aplicar ahora esto a nuestra vida diaria. Hay cosas secundarias que priman antes que Dios. Y cuando hablamos de Dios, no solamente hablo de que no has venido a congregarte todo este mes y te estoy viendo por primera vez como si fueras nuevo y casi te doy la bienvenida. Hablo de tus prioridades también en tu familia. Porque a veces tus hijos te necesitan y estás en cosas secundarias. Y la palabra dice, el que no puede estar bien con la familia, ¿cómo puede estar bien en la iglesia?
El que no puede proveer para su propio hogar, no puede en la iglesia. Tus hijos te necesitan, tu esposa te necesita, pero tus planes están ante todo. Pero es que yo tengo que hacer esto, yo el otro. ¿Y qué tu familia? ¿Y qué tus hijos? Una vez me tocó esto a mí vivir. Papi, ya no estás en casa. Y muchas cosas cuando Dios te prospera porque si tú eres fiel con Dios, es inevitable que Dios te va a prosperar. Dios te va a poner en posiciones mayores, porque tú eres fiel con Dios. Y eso implica tiempo. Y parte de eso ha pasado con mi vida y mis hijos, y mi familia. Yo también los extrañaba. Así que decidimos un día a la semana no hacer nada y no saber nada. Eso es morir al yo. Y yo quisiera estar en varias cosas. Como varón, como hombre, quisiera ir a hacer deporte y otras cosas. Pero parte me necesitan y parte de mis obligaciones en la iglesia es morir a lo que yo quiero y vivir para lo que Dios quiere que yo haga. De eso se trata, morir al yo. Tal vez estás pasando un momento difícil hoy y has venido con una carga. Y de repente eso es porque tu yo ha estado saliendo todo este tiempo, o al menos en la última semana. Y has hecho estrategias para que salgan las cosas bien, como tú has dicho, como tú quieres, pero no es como Cristo ha decidido. Es tiempo de hacer morir eso. Entonces, reflexionemos. La parte final de Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Más que aquel ejemplo del apóstol Pablo, de aquella mujer que había hecho morir su carácter, de aquel hombre que había hecho morir el engaño, el engañar a la gente, el ejemplo más grande es de Jesús. Porque Él, teniendo todo, valiéndose de todas las cosas, decidió venir a morir por ti y por mí. Él era el único hijo del Padre, que si Él iba a fallar en la tierra, todo el plan de salvación no hubiera existido. Y decidió venir por ti y por mí. Podríamos decir que había dejado todos sus privilegios como parte de hacer morir el yo, y vino a morir por ti, a trabajar, a abrir un camino, a dejarte el evangelio, un evangelio de gracia. Y aun cuando ya no podía más, la palabra dice: cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, Cristo aún murió por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién sabe? Saulo estaba viendo cómo Cristo estaba siendo crucificado, y que luego esa persona sobrenatural se encontraba en su camino. ¿Cuál habrá sido su arrepentimiento? Su entrega fue total hasta morir decapitado. Cristo murió por ti. Pablo dejó el yo y murió decapitado. La mujer cambió su carácter para conquistar a su marido. Aquel hombre dejó de engañar para dar un testimonio a aquellos que le compraban. ¿Qué parte de ti va a morir? Oye, para que el faro que tú eres
pueda alumbrar correctamente. Ponte de pie. Ya finalizando este año, porque estamos a la vuelta. Tal vez muchas prioridades has tenido tú durante el desarrollo del año. Pero no has priorizado la vida cristiana. La vida cristiana no se desarrolla en estas cuatro paredes. La vida del creyente está puesto a prueba afuera. Cuando pasamos el garaje y estamos en el auto, casi son ya 6 meses, estoy sin bocina en el auto, hermanos, y no es necesario. Dios ha desarrollado paciencia en mi vida. Hay ratos que no quiere salir, pero estoy ahí parado en el semáforo frente al otro que nunca parte y quisiera, pero tiene que morir el yo, y Dios se ha dado maneras para que el yo pueda morir. ¿Cómo has estado con tu familia? ¿Los has guiado en el evangelio? ¿Los has traído a la congregación? ¿Has sido tú como cabeza del hogar a levantarte un domingo en la mañana y decir: hoy vamos a la congre y todos planchan la ropa y se ponen la mejor ropa que tengan porque vamos a ir a tener un encuentro con Dios? ¿Has sido ese? Si no lo has sido, entonces no has tenido una prioridad como una vida desarrollada como creyente afuera para llegar aquí. Son cosas que tenemos que hacer morir. Cierra tus ojos y comienza a meditar. Tú eres un faro. Muramos al yo. Seguramente ya tienes planes para el 2025. Ya voy a hacer esto, aquello, así voy a cambiar, todo esto. Pregúntate: ¿Dios está ahí? ¿Dios ha tomado esas decisiones? Si eres tú y falla tu plan, no es culpa de Dios. Pero si tú consultas con Dios y Dios te aprueba, ten por seguro que lo que Dios sostiene, Él provee.